Mi compañera abortó en el trabajo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en mi trabajo. Yo siempre creí que lo más escandaloso que podía ocurrir en un piso de telemarketing era que alguien se pelee con un cliente al teléfono, que alguien se desmaye por tanto café o que un supervisor regañe a medio equipo por no cumplir con las metas. Pero lo que pasó con mi compañera, lo que todos vimos y supimos, superó cualquier historia de oficina que alguien pudiera contar. Trabajo en un call center desde hace ya casi 3 años. No es el mejor lugar del mundo, pero tampoco el peor. Ruido de voces todo el día, headsets pegados a la cabeza, computadoras que apenas sirven y un reloj enorme en la pared recordándonos que tenemos que cumplir con las horas de llamadas. Mi equipo estaba conformado por unas 20 personas. Entre ellas estaba Vanessa, la compañera que se volvió protagonista de la historia más retorcida que jamás me hubiera imaginado. Desde que entró, Vanessa no era del agrado de nadie. Era de esas personas que apenas cruzan la puerta ya se sienten con autoridad, que miran por encima del hombro aunque estén en la misma posición que uno. Con los supervisores, fingía ser la mejor, sonreía y hasta llevaba galletas o café para quedar bien. Pero con los demás, su verdadero carácter salía, prepotente, grosera, siempre buscando pleito. La que más sufría era la señora Julia, del equipo de limpieza. Vanessa dejaba su lugar hecho un basurero, vasos con café derramado, papeles arrugados en el piso, y cuando Julia pasaba, Vanessa apenas la miraba y le decía con desdén, «Ya limpia eso, que para eso te pagan». Todos veíamos aquello y nos hervía la sangre, pero nadie se atrevía a enfrentarla. El día de la tragedia empezó como cualquier otro. Llegamos, nos pusimos los audífonos y empezamos a llamar. El supervisor estaba más estresado de lo normal porque había visita de unos jefes de arriba y necesitábamos cifras buenas para mostrar. Yo estaba concentrado cuando de repente escuché un murmullo raro, como un movimiento extraño en los pasillos. Un par de compañeras se levantaron y corrieron al baño de mujeres. Minutos después, se escucharon gritos. No entendía nada, pero pronto corrió la voz. Vanessa estaba sangrando en el baño. Algunos decían que se había golpeado, otros que le bajó la presión, pero la palabra que más fuerte se escuchó fue aborto. Yo me quedé helado. Nadie lo podía creer. Lo siguiente fue un caos. Supervisores corriendo, una de las chicas del área administrativa hablando por teléfono pidiendo una ambulancia, y todos nosotros mirando con morbo, pero sin atrevernos a acercarnos demasiado. Cuando por fin salió una paramédico, la cara que traía era de esas que lo dicen todo. Vanessa efectivamente había perdido un embarazo en el baño de la empresa. Hasta ahí, lo natural hubiera sido sentir lástima o preocupación, ¿no? Pero la actitud de Vanessa borró cualquier atisbo de compasión. Cuando la llevaron a la enfermería improvisada, el jefe de recursos humanos, preocupado, fue a hablar con ella. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Podemos darte días de incapacidad, no te preocupes. Ella, con la cara pálida pero con una sonrisa torcida, respondió con arrogancia. No es para tanto. Total, eso se limpia y ya. Yo escuché esa frase con mis propios oídos y sentí un escalofrío. Fue como si hablara de un vaso roto, no de lo que acababa de pasar. Obviamente el chisme corrió más rápido que las llamadas que teníamos que hacer. En menos de una hora, todo el piso sabía lo que había sucedido. La historia crecía como bola de nieve. Algunos decían que ella lo había hecho a propósito, que había tomado pastillas en su lugar de trabajo para abortar ahí mismo. Otros aseguraban que fue un accidente, que ni siquiera sabía que estaba embarazada. La verdad era un misterio, pero la duda alimentaba aún más el morbo. Los jefes intentaron mantener todo en silencio, pero era imposible. Incluso se empezó a rumorar que podrían venir inspectores de salubridad o hasta de derechos humanos, porque alguien comentó que esto podía convertirse en un escándalo legal. Imagínense, una empresa de telemarketing con la reputación ya bastante golpeada, ahora sumando un caso tan polémico dentro de sus instalaciones. Los días siguientes fueron tensos. Vanessa regresó a trabajar al tercer día, como si nada. Llegó con sus audífonos, su café, y se sentó a marcar llamadas. Pero algo había cambiado, todos nos habíamos distanciado. Nadie quería sentarse junto a ella, nadie quería cruzar palabra. Y no era por lo que había pasado en sí, sino por cómo se comportaba. Una tarde, la señora Julia, la de limpieza, reunió valor y le preguntó: ¿por qué hizo eso en el baño, señorita? ¿Por qué no fue al hospital? Y la respuesta de Vanessa fue lo más enfermo que escuché en mi vida. ¿Qué importa? Al cabo ustedes son las que limpian. Ese comentario se regó como pólvora. La indignación fue total. Incluso quienes antes intentaban justificarla, dejaron de hacerlo. Ya no era solo el hecho de lo ocurrido, sino su frialdad y desprecio por los demás.
Los supervisores no tardaron en llamarla a una reunión confidencial. Obviamente todos sabíamos de qué se trataba, aunque después nos dieron otro pretexto, que su desempeño no era el adecuado, que no cumplía metas. Pero la verdad, lo que todos comentaban en los pasillos, era que la despidieron por el aborto en el trabajo. Yo pensé que ahí terminaba todo. Pero me equivoqué. Unos días después, un compañero que tenía un primo abogado nos contó algo escalofriante, que Vanessa podía demandar a la empresa por despido injustificado, alegando discriminación por su situación, y que incluso podía ganar una indemnización enorme. Todos nos quedamos helados. Porque, aunque no la soportábamos, sabíamos que en este país esas cosas son posibles. Y lo peor, legalmente ella podría tener razón. La conversación en el grupo de WhatsApp del equipo fue clara, nadie debía decirle nada. Que se fuera sin saber, que creyera que la despidieron solo por mal desempeño. Todos estuvimos de acuerdo. No porque queríamos proteger a la empresa, sino porque sencillamente no soportábamos la idea de que esa mujer, tan grosera, prepotente y despreciativa, terminara ganando una fortuna gracias a algo que ella misma provocó. Yo me sentía dividido. Parte de mí sabía que estábamos encubriendo a la empresa y negándole información que podría cambiarle la vida. Pero otra parte pensaba, ella se lo buscó, ella trató mal a todos, ella fue indiferente con su propia tragedia, ¿por qué tendría que beneficiarse? Y así, en silencio, todos guardamos ese secreto. Lo peor vino después, cuando empecé a enterarme de detalles que no sabía. Algunos decían que la vieron tomando pastillas antes de entrar al baño aquel día. Otros aseguraban que había dicho semanas atrás que no quería ser madre porque arruinaría su carrera. Y yo empecé a preguntarme, ¿de verdad fue un accidente, o ella planeó todo para que pasara ahí? El ambiente en la oficina nunca volvió a ser el mismo. Después de la salida de Vanessa, el ambiente en la oficina se volvió extraño. Había una especie de alivio silencioso, como cuando alguien insoportable por fin se va y todos pueden respirar. Pero al mismo tiempo había un aire denso, cargado de tensión, porque sabíamos que lo que había pasado no era cualquier cosa. No era solo un despido más, era un secreto colectivo, un pacto implícito entre todos para callar algo que podría tener consecuencias enormes. Al principio, me sentí liberado. Ya no tenía que escuchar su tono sarcástico cuando hablaba conmigo, ni verla despreciar a Julia, la de limpieza, como si no fuera un ser humano. Pero conforme pasaban los días, la inquietud empezó a crecer en mí. Había momentos en que, mientras marcaba llamadas y repetía el mismo guión una y otra vez a clientes molestos, mi mente se iba a otra parte. Pensaba en Vanessa. En su cara cuando salió del baño aquel día, en la sangre, en las paramédicas, en su comentario de que al cabo las del aseo se encargan. Y me preguntaba, ¿qué clase de persona decía algo así? Los rumores no paraban. Que si ya estaba buscando abogado, que si alguien la había visto cerca de las oficinas de la Junta de Conciliación, que si en realidad tenía contactos que podían hundir a la empresa. Nadie sabía con certeza que era verdad y que no, pero el simple hecho de imaginarlo nos hacía temblar. El supervisor convocó una junta un lunes por la mañana. Todos entramos a la sala de capacitación, con las sillas de plástico alineadas y la pantalla encendida mostrando el logo de la empresa. Nos esperaba con cara seria. Quiero recordarles que lo que haya pasado con su excompañera es un tema cerrado. Aquí no se habla más de eso. Si llega alguien externo a preguntar, ustedes no saben nada. Y les recuerdo que tenemos contrato de confidencialidad. Nos miró uno por uno, como buscando asegurarse de que el mensaje quedara claro. Yo asentí, igual que los demás. Pero dentro de mí había un nudo. Porque sabía que, aunque todos aparentábamos calma, la verdad es que estábamos guardando una bomba de tiempo. Los días siguientes, la tensión entre nosotros se transformó en otra cosa, en chisme. En el comedor, en los pasillos, incluso en los descansos cortos entre llamadas, todos volvíamos al mismo tema. Y lo peor era que cada vez la historia se hacía más oscura. Una chica dijo que había escuchado a Vanessa contar que estaba embarazada, pero que no pensaba tenerlo porque eso era de mediocres. Otro aseguró que la había visto comprando medicamentos en línea. Cada pedazo de información encajaba en un rompecabezas retorcido que nunca terminábamos de completar. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, en el fondo, ninguno de nosotros sentía compasión real por ella. Si hubiera sido otra persona, tal vez habríamos organizado una colecta, enviado flores, mostrado apoyo. Pero con Vanessa, no. Con ella lo único que sentíamos era rechazo. Y cuando lo pienso ahora, me parece cruel, pero en aquel momento nos parecía lo más lógico del mundo. Un viernes, mientras tomaba café en la pequeña terraza que daba a la avenida, uno de mis compañeros más cercanos, Raúl, me dijo en voz baja: ¿Sabes lo que me contó mi primo abogado? ¿Qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta.
Que si Vanessa demanda, tiene todo para ganar. No importa si fue grosera, si trató mal a todos, si planeó lo que hizo. Legalmente, el despido puede verse como discriminación. Dice que la empresa tendría que pagarle una indemnización millonaria. Si el chismecito se puso bueno, suscríbete y dale like. Sentí un escalofrío. ¿Y tú crees que lo va a hacer? Pregunté. Raúl se encogió de hombros. No lo sé. Pero si lo intenta, olvídate. Va a ser un escándalo. Ese día no pude concentrarme en las llamadas. Cada cliente que me gritaba parecía lejano, irrelevante, porque mi mente estaba atrapada en la misma idea. ¿Y si alguien de nosotros terminaba contándole? Bastaba con que uno solo abriera la boca para que todo se derrumbara. En los días siguientes, empecé a notar un comportamiento extraño entre mis compañeros. Algunos la buscaban en redes sociales, otros decían haberla visto rondando el edificio. Yo, por mi parte, me obsesioné con revisar noticias locales, temiendo que un día el nombre de nuestra empresa apareciera en un titular amarillista: despiden a mujer tras aborto en telemarketing. Cada vez que pensaba en eso, me dolía el estómago. Pero la verdadera gota que derramó el vaso llegó un martes por la mañana. Julia, la señora de limpieza, entró al área con los ojos enrojecidos. Una de mis compañeras le preguntó qué tenía, y ella respondió entre lágrimas. Me encontré a Vanessa en la calle, frente al edificio. Me dijo que yo era una inútil, que seguro disfruté limpiando lo que dejó. El silencio fue inmediato. Nadie podía creer que, después de todo lo que había pasado, todavía tuviera el descaro de humillar a la persona que más había sufrido en silencio por lo ocurrido. Esa fue la confirmación definitiva. Vanessa no tenía un ápice de arrepentimiento. La semana transcurrió con nerviosismo. Los rumores sobre salubridad y derechos humanos crecían. Incluso se decía que una excompañera que ya no trabajaba con nosotros estaba dispuesta a declarar en contra de la empresa si se armaba un caso. Era como vivir bajo la sombra de una tormenta que nunca terminaba de caer. Una noche, mientras caminaba a mi casa, pensé en todo lo que había pasado. Me pregunté si habíamos hecho lo correcto al callar. Tal vez lo justo hubiera sido decirle la verdad, que sí podía demandar, que sí tenía una oportunidad. Pero luego recordaba su sonrisa burlona, sus comentarios hirientes, y me convencía de que nadie merecía tanto como para premiar ese comportamiento. Los meses siguientes fueron extraños. La empresa reforzó sus reglas internas, capacitaciones sobre salud, charlas de sensibilización, incluso remodelaron los baños. Todo para cubrirse las espaldas. Pero entre nosotros, el equipo, quedó una cicatriz invisible. Nunca volvimos a confiar del todo unos en otros, porque siempre existió la duda: ¿quién sería capaz de hablar si Vanessa regresaba con un abogado? Un día, recibí un mensaje inesperado en mi celular. Era de un número desconocido. Hola, soy Vanessa. Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué me corrieron en realidad? Sentí que el corazón se me detenía. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, dudando si responder o no. Al final, borré el mensaje y nunca contesté. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Raúl. Fue como cargar con un secreto aún más grande, un pacto entre ella y yo, aunque nunca respondiera. Hasta hoy, no sé si demandó, si consiguió abogado o si simplemente desapareció. Lo único que sé es que, en nuestra oficina, su nombre quedó prohibido. Nadie volvió a mencionarla en voz alta, como si fuera un fantasma que rondaba entre las cabinas de llamadas. Pero yo, en lo más profundo de mi mente, sigo recordando cada detalle. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho la verdad? ¿Habría ganado una fortuna? ¿Habría destruido a la empresa? ¿O simplemente todo habría acabado peor para todos? Nunca tendré la respuesta. Lo único cierto es que en ese piso de telemarketing, entre auriculares, gritos de clientes y café barato, todos fuimos cómplices de un silencio. Y ese silencio, aunque nunca se diga, pesa más que cualquier llamada que hayamos hecho. ¿Tú qué hubieras hecho en este caso? ¿Le habrías contado a Vanessa? ¿O cómo ellos te habrías callado? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por el apoyo.